Algunos lugares ponen a prueba tu comodidad. Otros ponen a prueba tu imaginación. Svalbard pone a prueba la idea misma de dónde es posible la vida humana. Escondido en las profundidades del Ártico, a medio camino entre la Noruega continental y el Polo Norte, este archipiélago helado es un mundo de hielo interminable. Glaciares imponentes, meses sin luz solar y osos polares que recorren la naturaleza salvaje en mayor número que las personas. Según toda lógica, debería estar vacío. Sin embargo, miles de personas han elegido convertirlo en su hogar. Celebran las fiestas bajo la aurora boreal, envían a sus hijos a la escuela durante la noche polar y construyen vidas cotidianas en un lugar extraordinario. La pregunta no es si la gente puede sobrevivir aquí. La pregunta es por qué nunca quieren marcharse. Svalbard no es una sola isla, es un archipiélago, un conjunto de islas, grandes y pequeñas, habitadas y desiertas, cubiertas de glaciares y de una belleza sobrecogedora, situado entre los 74 y los 81 grados de latitud norte, en el Océano Ártico. La isla más grande, Spitsbergen, alberga los únicos asentamientos permanentes y a la inmensa mayoría de las entre 2.500 y 3.000 personas que llaman a este lugar su hogar durante todo el año. Las demás islas, Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya y decenas de formaciones más pequeñas, son salvajes, apenas visitadas y se encuentran entre los lugares terrestres más remotos del planeta. Antes de continuar, déjanos un comentario y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo esto. Queremos saber hasta dónde ha llegado esta historia. La superficie total del archipiélago es de aproximadamente 61.000 kilómetros cuadrados. Más o menos el tamaño de Croacia, y sin embargo, sostiene una población humana menor que la de muchos edificios de apartamentos en Tokio o Nueva York. La proporción entre naturaleza salvaje y presencia humana aquí resulta casi incomprensible según los estándares de la vida moderna. No hay carreteras que conecten los asentamientos, no hay ferrocarriles, no hay puentes. Moverse más allá de los límites inmediatos de Longyearbyen, el asentamiento principal y capital administrativa, requiere una motonieve, un barco, un helicóptero o un nivel muy serio de experiencia y equipamiento ártico. La propia Longyearbyen es una localidad de aproximadamente 2.300 habitantes, lo que la convierte en el asentamiento de tamaño considerable más septentrional del mundo. Su nombre se traduce, sin rodeos, como Ciudad de Longyear, en honor al empresario estadounidense John Munro Longyear, quien estableció allí una explotación de carbón en 1906. La localidad se asienta al final de Adventfjorden, un brazo del más extenso Isfjorden, rodeada de montañas cuyas laderas bajas están surcadas por la vieja infraestructura minera y cuyas laderas altas permanecen cubiertas de nieve durante la mayor parte del año. Es, según cualquier criterio convencional, un lugar improbable para construir una comunidad, y sin embargo, la comunidad es vibrante, multilingüe, de mentalidad internacional y profundamente, casi fervientemente, orgullosa del lugar donde vive. El estatus legal de Svalbard es una de sus características más singulares. En virtud del Tratado de Svalbard de 1920,
firmado tras la Primera Guerra Mundial, Noruega recibió la soberanía sobre el archipiélago, pero los ciudadanos de cualquiera de las 46 naciones firmantes conservan el derecho a vivir y trabajar en Svalbard, sin necesidad de visado ni permiso de residencia. Esto convierte a Svalbard en uno de los pocos lugares del planeta donde se puede llegar y, simplemente, quedarse. Una apertura legal que ha atraído a una comunidad genuinamente internacional de noruegos, rusos, tailandeses, filipinos, suecos, alemanes y decenas de otras nacionalidades, conviviendo en circunstancias que no tienen equivalente real en ningún otro lugar del planeta. El paisaje en sí mismo es lo primero que define todo lo demás. Svalbard es un lugar de un dramatismo geológico asombroso. Glaciares que se desprenden directamente al mar con estruendosos derrumbes de hielo. Crestas montañosas, cuyas paredes rocosas expuestas revelan cientos de millones de años de la historia estratificada de la Tierra. Valles esculpidos por movimientos de hielo que comenzaron antes de que existiera la civilización humana, y fiordos que se adentran profundamente en el interior con formas que parecen diseñadas específicamente para detener en seco cualquier movimiento humano y forzar un instante de absoluta quietud. Esto no es un paisaje en el sentido turístico convencional. Es algo más antiguo y más exigente que un paisaje. Es el rostro del planeta, sin filtros, previo a la era de las comodidades. No existe un pueblo como Longyearbyen en ningún otro lugar de la Tierra. Y quienes viven allí te lo dirán con una calidez completamente libre de arrogancia. No están presumiendo. Simplemente están describiendo un hecho tan evidente que negarlo requeriría un nivel de modestia que ni siquiera el residente ártico más humilde podría sostener. El pueblo es compacto y transitable a pie. Todo lo importante se encuentra a una distancia relativamente corta de todo lo demás, lo cual es tanto una necesidad práctica como un regalo social. El supermercado, la escuela, el hospital, la biblioteca, la iglesia, el puñado de restaurantes y bares, el centro universitario, el centro cultural, todo existe dentro de un asentamiento que se puede recorrer a pie en 20 minutos. Siempre que el viento no te empuje de lado y la temperatura no ponga a prueba los límites de tus capas térmicas. Esa compacidad crea una intimidad que las grandes ciudades pasan décadas intentando construir sin lograrlo del todo. En Longyearbyen, conoces a tus vecinos, no como una aspiración social, sino como una realidad operativa cotidiana. La arquitectura de Longyearbyen refleja su historia estratificada. Casas de madera de colores vivos, pintadas de rojo, amarillo, naranja y azul, bordean las calles con una viveza que parece deliberada frente al blanco y el gris del paisaje circundante. Estos colores no son un capricho decorativo, son una necesidad psicológica, una insistencia humana en la calidez y la singularidad dentro de un entorno que, de otro modo, podría reducirlo todo a un único e interminable monocromo. Las construcciones más antiguas de la era minera conviven con instalaciones de investigación modernas y complejos residenciales de nueva construcción, creando un paisaje urbano que evoca simultáneamente la historia industrial y apunta hacia un futuro definido por la ciencia, el turismo y la investigación medioambiental. Lo que no se encuentra en Longyearbyen también resulta revelador. No hay semáforos, porque casi no existe conflicto de tráfico que los requiera. No hay delincuencia significativa. Svalbard tiene índices de criminalidad tan bajos que la comisaría local atiende incidentes que la mayoría de las fuerzas policiales urbanas
considerarían insignificantes. No hay grandes cadenas de tiendas, ni centros comerciales, ni franquicias de comida rápida de las que se ven por todo el mundo. Lo que sí hay es un arraigo local producido no por ideología, sino por geografía. Una comunidad que ha tenido que crear su propia cultura, su propia economía y su propia vida social, porque nada externo podía garantizarles esas cosas. En un lugar que exige más compromiso del que exigen la mayoría de los lugares a sus residentes. El resultado es una comunidad con una inusual densidad de personas interesantes, científicos, artistas, guías, ingenieros, antiguos militares, chefs formados en grandes ciudades europeas que decidieron cocinar en el Ártico en su lugar, todos viviendo en estrecha proximidad y compartiendo el vínculo social particular que surge de habitar juntos un entorno genuinamente extremo. En Svalbard, la fauna no es algo que se sale a buscar, es algo con lo que uno se topa. A veces cuando menos lo espera, con una inmediatez para la que ningún documental de naturaleza te prepara del todo. El oso polar es el soberano indiscutible de este archipiélago. Hay más osos polares en Svalbard que personas. Se estima una población de aproximadamente 3.000 osos en todo el archipiélago, frente a los cerca de 2.500 residentes humanos permanentes. No se trata de los osos confinados o habituados de un zoológico o un parque safari. Son depredadores árticos completamente salvajes, entre los mayores carnívoros terrestres de la Tierra, que operan en un entorno al que están extraordinariamente bien adaptados y en el que sienten muy poco temor natural hacia nada, incluidos los seres humanos. Esto genera una dinámica tan emocionante como aleccionadora. En Svalbard, tú no estás en la cima de la cadena alimentaria. El oso sí, y la comunidad organiza toda su relación con el exterior en torno a esa realidad. Toda persona que sale de los límites de Longyearbyen está legalmente obligada a llevar un arma de fuego capaz de detener a un oso. No es una simple formalidad teatral. Es una normativa que refleja un riesgo real, un respeto genuino y un compromiso auténtico con la coexistencia por encima del exterminio. El oso polar es una especie protegida en Svalbard. Matar a uno es ilegal salvo en defensa propia directa, y la normativa que exige portar armas está diseñada para proteger tanto al ser humano como, en la medida en que un oso que mata a una persona inevitablemente será sacrificado en respuesta, también al propio oso. El resultado es una sociedad que ha desarrollado una relación matizada y muy práctica con la coexistencia con un depredador máximo. Algo que no tiene comparación en casi ningún otro lugar del mundo moderno. Pero el oso polar es solo el miembro más espectacular de un ecosistema ártico de una riqueza extraordinaria. Las aguas que rodean Svalbard albergan poblaciones de focas anilladas, focas barbudas, morsas, belugas, narvales, ballenas boreales y ballenas minke. Una diversidad de mamíferos marinos que refleja la productividad del océano Ártico, frío y rico en nutrientes. Las poblaciones de ballenas, en particular, se han ido recuperando de forma constante desde que se prohibió la caza comercial, y la visión de un grupo de belugas en los fiordos, o de una ballena boreal emergiendo cerca de un buque de investigación,
se encuentra entre las experiencias más discretamente asombrosas que ofrece Svalbard. El hielo marino que se forma y se retira con las estaciones crea hábitat y plataformas de caza para especies que no solo están adaptadas a este entorno, sino que dependen enteramente de él. De un modo que vincula directamente el hielo de Svalbard con su supervivencia. La avifauna de Svalbard es asombrosa por su magnitud. El archipiélago alberga algunas de las colonias de aves marinas más grandes del mundo, con los mérgulos enanos, que parecen diseñadas por alguien que encontró a los pingüinos insuficientemente encantadores, anidando por millones en las laderas pedregosas de las montañas de Svalbard. Frailecilos, Gaviotas tridactylas, fulmares, gaviones hiperbóreos, charranes árticos y la magnífica águila de cola blanca habitan este paisaje en números que convierten al archipiélago en una de las zonas de anidación de aves marinas más importantes de todo el Atlántico Norte. El charrán ártico merece una mención especial. Esta ave pequeña, feroz y sorprendentemente tenaz, anida en Svalbard en verano y luego emprende una migración anual hasta la Antártida, un viaje de ida y vuelta de aproximadamente 70.000 kilómetros, lo que la convierte en el animal con la migración más larga conocida en la Tierra, una criatura que experimenta más horas de luz al año que cualquier otro ser vivo. El reino de Svalbard es una subespecie que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, más pequeño que sus parientes continentales, más robusto, con un pelaje más denso y completamente indiferente a la presencia humana, de un modo que convierte los encuentros con ellos en una de las experiencias más entrañables de Svalbard. Un reino a 20 metros de distancia en el valle sobre Longyearbyen, observándote con la suave curiosidad de un animal que nunca ha aprendido a asociar a los humanos con el peligro, produce un momento de conexión entre especies sorprendentemente emotivo. El zorro ártico, blanco puro en invierno, de tonos grises y pardos en verano, se mueve por los bordes del asentamiento con una viva inteligencia que los residentes conocen bien. Es un carroñero, un oportunista y un superviviente en un paisaje que exige esas tres cualidades a todo lo que lo habita. Si le preguntas a la gente de Longyearbyen cuál es la parte más difícil de vivir en Svalbard, muchos no mencionarán las temperaturas gélidas, los osos polares, el aislamiento, ni el elevado costo de importar casi todo desde la Noruega continental. Te dirán que es la luz, o más bien, la falta de ella. Desde finales de octubre hasta mediados de febrero, el sol nunca se eleva por encima del horizonte. Es mucho más que un invierno inusualmente largo. Son meses de oscuridad ininterrumpida, donde la mañana nunca llega realmente y la tarde se funde sin transición con la noche. Las farolas permanecen encendidas las 24 horas, y el único resplandor natural proviene de la luna, las estrellas y la nieve, reflejando la escasa luz que el cielo puede ofrecer. Para personas que evolucionaron bajo el ritmo diario del amanecer y el atardecer, la experiencia puede resultar profundamente desafiante. Nuestros cuerpos dependen de la luz solar para regular el sueño, las hormonas, el estado de ánimo e incluso nuestra percepción del tiempo. Al eliminar la luz del día durante más de 100 días, el cuerpo comienza a perder su ritmo natural. Los residentes suelen describir las primeras semanas como desorientadoras. La fatiga se vuelve habitual. Los días se confunden unos con otros. Muchos recurren a suplementos de vitamina D, lámparas de terapia lumínica
ejercicio regular y rutinas cuidadosamente mantenidas para conservar su salud física y mental durante el largo invierno ártico. Sin embargo, y de manera notable, la oscuridad se convierte en algo más que un obstáculo. Se convierte en uno de los grandes tesoros de Svalbard, porque durante la noche polar, el cielo cobra vida. En las noches despejadas, cintas resplandecientes de color verde barren los cielos, a veces acompañadas de tonos violetas, blancos e incluso carmesíes. Ondulan en silencio sobre montañas y glaciares, transformando el paisaje helado en algo casi de otro mundo. Los residentes suelen hablar de la aurora boreal con una familiaridad sorprendente, no porque se hayan cansado de ella, sino porque se ha convertido en una parte reconfortante de la vida cotidiana, un recordatorio de que incluso la estación más oscura trae consigo una belleza extraordinaria. Luego, casi sin previo aviso, todo cambia. A finales de abril, el sol se eleva y sencillamente se niega a marcharse. Cuando la luz del día se mantiene las 24 horas, al principio resulta mágico. Los niños juegan al aire libre mucho después de la medianoche. Los excursionistas escalan montañas a las 2 de la madrugada, bajo cielos azules y despejados. Los practicantes de kayak reman por fiordos resplandecientes en lo que normalmente sería plena noche. El propio tiempo parece perder significado, pero la luz interminable trae sus propios desafíos. Dormir se vuelve sorprendentemente difícil. Los dormitorios dependen de cortinas opacas, y muchos residentes aprenden a guiarse por el reloj en lugar de por la luz del sol. Svalbard es una tierra de glaciares como muy pocos lugares en la Tierra lo siguen siendo. Aproximadamente el 60% de la superficie terrestre total del archipiélago está cubierta de hielo. Glaciares que llevan decenas de miles de años acumulándose, moviéndose y esculpiendo este paisaje, tallando los fiordos, erosionando los valles, depositando las morrenas y registrando, en sus capas de hielo estratificado, un diario atmosférico del planeta que se extiende a través de siglos de historia climática. Ponerse de pie en el frente de un glaciar de Svalbard, en el punto donde el hielo se encuentra con el mar y se desprende, con un sonido semejante a un cañonazo, hacia las aguas frías de abajo, es situarse en la frontera entre el tiempo profundo y el momento presente, y sentir, con una inmediatez física que ningún gráfico ni conjunto de datos puede replicar, lo que significa que esa frontera esté en movimiento. Los glaciares de Svalbard están retrocediendo. No se trata de una observación discutible, es una realidad medible, documentada y confirmada tanto fotográfica como científicamente, que los investigadores llevan décadas rastreando, y que los habitantes de Svalbard observan con sus propios ojos a lo largo de una sola vida. Glaciares que, dentro de la memoria de personas vivas, llegaban hasta la línea de agua, se han retirado cientos de metros, dejando al descubierto roca que no había visto el aire libre desde antes de la historia humana registrada. El ritmo de retroceso se ha acelerado en las últimas décadas, de un modo que coincide casi con exactitud con el aumento de las temperaturas globales. Svalbard se está calentando a un ritmo aproximadamente 5 veces superior al promedio mundial. Dentro del hielo se almacena el tiempo. Cuando la nieve cae sobre un glaciar y se comprime a lo largo de años y décadas hasta convertirse en hielo, atrapa diminutas burbujas de la atmósfera que existía en el momento de la compresión. Atrapa diminutas burbujas de la atmósfera que existía en el momento de la compresión. Los testigos de hielo extraídos de los glaciares de Svalbard
cilindros de historia comprimida extraídos de profundidades que representan siglos de acumulación, contienen en esas burbujas evidencia química directa de lo que contenía la atmósfera en momentos específicos del pasado: concentraciones de dióxido de carbono, niveles de metano, ceniza volcánica de erupciones concretas, contaminantes industriales de periodos concretos de la historia humana. Leer un testigo de hielo es leer un diario de la química atmosférica del planeta, escrito en un lenguaje de moléculas e isótopos que requiere equipos sofisticados para traducirlo, pero que, una vez traducido, habla con una precisión que ningún registro humano puede igualar. El hielo lo recuerda todo, incluido lo que le hemos hecho. Las agrupaciones de morsas que se forman en las playas y los témpanos de hielo de Svalbard están directamente conectadas con la historia de los glaciares, de un modo que ilustra cómo el ecosistema ártico funciona como un sistema único e interconectado, y no como una colección de partes independientes. Las morsas dependen del hielo marino como plataformas de descanso entre inmersiones de alimentación. A medida que el hielo marino disminuye, impulsado por el mismo calentamiento que hace retroceder a los glaciares, las morsas se ven obligadas a congregarse en mayor número en emplazamientos terrestres, creando agrupaciones que a veces alcanzan miles de animales, tan espectaculares de observar como profundamente preocupantes para los biólogos que las estudian. El hacinamiento genera estrés, riesgo de transmisión de enfermedades y muertes por aplastamiento cuando los animales se asustan. Lo que a un ojo no informado le parece una abundancia de fauna es, para un científico que comprende el contexto, un síntoma de compresión ambiental, una señal de que el hábitat se está reduciendo, no de que la población esté prosperando. Para los residentes de Svalbard, los glaciares no son simplemente un tema científico o un atractivo turístico, aunque son ambas cosas, son una relación. Las personas que han vivido en Longyearbyen durante una década o dos conservan recuerdos personales de glaciares en posiciones concretas que ya no coinciden con la realidad presente. Tienen fotografías, tienen el testimonio de sus propios ojos. Produce un tipo de conocimiento, no solo intelectual, sino emocional y físico, que quienes lo llevan describen tanto como una carga, como una responsabilidad. El hielo está cambiando. Ellos lo están viendo suceder, y cargan con el peso de ese testimonio en cada conversación sobre lo que vendrá después. Al final, vivir en Svalbard es aceptar una vida que la mayoría de las personas jamás elegiría. Se abrazan meses de oscuridad, seguidos de meses en los que el sol nunca se pone. Se comparte el paisaje con osos polares, sabiendo que más allá del límite de cada asentamiento, la naturaleza, y no la humanidad, tiene el control. No hay autopistas que conecten pueblos, porque no hay pueblos vecinos a los que conducir. Los alimentos frescos viajan miles de kilómetros para llegar a la mesa, y la naturaleza helada se extiende más allá que la propia civilización. Y, sin embargo, quienes llegan aquí rara vez hablan de dificultades. Hablan de perspectiva. En algún punto entre la noche polar y el sol de medianoche, la vida comienza a ralentizarse. El silencio se vuelve reconfortante en lugar de vacío. El frío hace que la calidez se sienta como un privilegio. Se empieza a notar aquello que el mundo moderno nos enseña a ignorar: el primer amanecer tras meses de oscuridad, el sonido de los glaciares agrietándose a lo lejos, la danza de la aurora boreal sobre un pueblo que brilla como una pequeña isla de vida en un mar interminable de hielo.